Queridos hermanos, muy buenos días. Es un gozo estar una vez más con ustedes compartiendo a través de este medio un pequeño devocional extraído de la palabra de Dios, esperando que pueda ser de bendición para cada uno de ustedes. El día de hoy, hermanos, quería compartirles una de las palabras que el Señor Jesús dijo estando ya en la cruz, siendo crucificado. Esta primera palabra la encontramos en el libro de Lucas, el capítulo 23, el versículo 34, y dice lo siguiente: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Nos encontramos una escena desgarradora, ¿no? El Señor Jesús ya había sido arrestado, había pasado por muchos suplicios, muchos momentos duros en su vida, momentos que estoy seguro ninguno de nosotros podría soportarlo. Pero Él afrontó esta situación y decidió llegar hasta el final. Pero estando ya arriba en la cruz, el Señor Jesús, a pesar de todo lo que había pasado, de todo lo que había vivido, Él no dejó de preocuparse por nosotros. No dejó de preocuparse por cada una de las personas que estaban a su alrededor. Aún en su agonía, Dios se preocupó por nosotros. Se preocupó en pedirle, en exclamar a su Padre que nos perdonara por todo lo que había pasado, por todo lo que el pueblo estaba haciendo en ese momento, las autoridades, las personas que estaban a su alrededor se estaban burlando de Él, estaban blasfemando de Él. El ladrón que estaba a su costado también le injuriaba, le decía: ¿por qué no envías a tus ángeles a que te salven? Si eres tú realmente un Dios, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Realmente los soldados que estaban ahí en su entorno también, después de haberlo golpeado, lastimado, azotado, haberse burlado de él colocándole una corona de espinas, habiéndole crucificado, no habiendo hecho todas esas cosas, empezaron a sortearse sus vestidos en forma de burla. Pero a pesar de todo eso, el Señor Jesús exclamó y pidió a su Padre que los perdonara. Probablemente todas estas personas, las cosas que ellos hicieron, probablemente ha sido porque ignoraban a quién se lo estaban haciendo. Ignoraban que de quien se estaban burlando o a quien habían lastimado era a su Salvador. Aquel que estaba en esa cruz dispuesto a morir por sus pecados. Estoy totalmente seguro que si ellos hubiesen sabido que Él era el Mesías prometido, no hubiesen hecho ninguna de estas cosas. Pero la ignorancia que ellos tuvieron, hermanos, no los libra de su pecado, ni de las consecuencias de su pecado. La expresión de Jesús en la cruz no significa que todos fueron perdonados en ese momento de manera unilateral. Lo que significa esas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, es simplemente una extensión de la misericordia y del amor de Dios a todas las personas. Que todas las personas pueden alcanzar el perdón de sus pecados si realmente se arrepienten de ellos y ponen toda su confianza en el Señor Jesús. Sin embargo, a pesar de que todos merecíamos ser condenados, a pesar de que todos merecíamos ser destruidos, Jesús nos muestra una vez más una expresión de su inmenso amor y misericordia para cada uno de nosotros. ¿Qué significa estas palabras? ¿Qué es lo que quiere transmitirnos estas palabras que el Señor Jesús decía en la cruz? ¿Por qué Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Lo primero que yo entendí, hermanos, que por qué el Señor Jesús dijo todas estas cosas, era porque la razón principal, una de las razones principales por las que el Señor Jesús estaba en esa cruz, era porque Él
quería que todos seamos perdonados, que todos encontremos el perdón de nuestros pecados, que todos podamos encontrar misericordia. En el libro de Mateo, el capítulo 18, el versículo 14, nos muestra lo que había en el corazón de Dios, lo que había en el corazón de nuestro Dios, y dice lo siguiente: así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. No era la voluntad de Dios que ninguna de estas personas que en ese momento andaban errantes, no conocían de Dios, no sabían a quién estaban crucificando. La voluntad de Dios era que ninguno de estas personas se pierda, sino por el contrario, en 2 de Pedro, el capítulo 3, el versículo 9 nos dice lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El motivo principal por el cual el Señor Jesús estaba en la cruz era que todos podamos encontrar el perdón de nuestros pecados, y por eso es que Él estaba dispuesto a dar su vida por cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros estaría en la capacidad de poder entregar su vida, no sería suficiente su vida para poder alcanzar el perdón de sus pecados. Pero el Señor Jesús fue el precio exacto, necesario, que Dios demandaba para poder nosotros el día de hoy tener una oportunidad de perdón. Otro de los motivos era que el Señor Jesús estaba cumpliendo con una de las profecías que ya se había establecido hace mucho tiempo atrás. En el libro de Isaías, el capítulo 53, el versículo 12 nos dice lo siguiente: por tanto, yo le haré parte con ellos, parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hermanos, el Señor Jesús, en medio de todas estas burlas y maltratos que Él recibió, Él estaba intercediendo por nosotros. Él estaba intercediendo ante el Padre por cada uno de nosotros, para que Él no nos dé lo que nosotros merecíamos, sino que tenga misericordia de nosotros. Hermanos, en la actualidad el Señor sigue intercediendo por nosotros. Sigue intercediendo por nosotros a pesar de todo lo que nosotros hacemos. En el libro de 1 de Timoteo, el capítulo 2, el versículo 5 nos recuerda una vez más lo que el Señor Jesús sigue haciendo por nosotros al día de hoy. Y dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El Señor Jesús no ha dejado de interceder por nosotros. Sigue apelando ante el Padre y diciéndole cada vez que Dios nos quiere castigar, nos quiere dar lo que nosotros merecemos, el Señor sigue diciéndole: yo ya pagué el precio, sus pecados están perdonados. Qué hermoso, hermano, realmente saber de que tenemos al Señor Jesús intercediendo por nosotros, a pesar de no merecerlo. Por último, hermanos, también recordarles, ¿no?, que el Señor Jesús, a través de estas palabras, nos está mostrando una vez más que, a pesar de que nosotros somos indignos del perdón de Dios, Él está dispuesto a perdonar incluso a aquellas personas que le han hecho tanto daño, a sus enemigos. Recuerdan en el versículo de Mateo, el capítulo 5, el versículo 43, nos da el gran ejemplo de lo que es el verdadero amor. Y dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos,
bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hermanos, el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Nosotros no merecíamos recibir el perdón de Dios, pero el Señor Jesús nos ha amado tanto, a pesar de lo que somos, a tal punto de que Él murió por usted, murió por mí. Hermanos, que nuestras vidas puedan ser realmente una ofrenda a Dios, en gratitud por esta muestra de amor y misericordia que Él ha hecho por nosotros. Que Dios pueda ayudarle a recordar que Él lo dio todo por usted, lo dio todo por mí. Él nos mostró una vez más que está siempre por encima de nosotros, que está un paso siempre adelante de nosotros, mostrándonos cuál es el camino que debemos seguir. Si Él pudo perdonar nuestros pecados, si Él pudo interceder ante su Padre para pedir que nos perdone, ¿cuánto más nosotros podemos hacerlo a aquellas personas que quizás en algún momento nos han hecho daño, nos han lastimado? El perdón es algo que Dios nos ha enseñado con sus acciones, con sus hechos. Aprendamos, hermanos, a vivir de tal manera que Dios pueda agradarse de lo que ve en nuestras vidas. Y si estamos haciendo algo que a Dios no le agrada, pidámosle perdón. Pidámosle perdón y acerquémonos una vez más con un corazón arrepentido, que Él no nos va a desechar. Recuerde que tenemos un abogado para con el Padre, y ese es Jesucristo, que lo hizo todo por nosotros. Espero que tengan una buena semana y que Dios les siga bendiciendo.